Cuando yo, por ejemplo, voy a un programa de radio o alguien me entrevista o lo que sea y me dicen, oye, ¿cómo va la seguridad en Morelia? Y les digo, pues ahí va, con sus problemas, pero ahí la llevamos. Todavía no logramos controlar el problema, pero ahí la llevamos. No falla que alguien me diga, no, 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 no. La seguridad en Morelia está del nabo porque ayer asaltaron a no sé quién, o se metieron a mi casa. O sea, nadie te dice, oye, es que ayer una banda de narcotraficantes lavó dinero en el banco tal, ¿no? Y nadie te dice eso. Siempre es delitos que afectan a tu vivienda, a tu comercio, a tu libertad de caminar en las calles o a tus relaciones comerciales o personales con tus vecinos, con tus socios, con la gente que haces algún tipo de negocio, por muy menor que sea. Entonces, ese es el gran tema. Ahí está el problema y ahí está casi cantadita la solución, ¿no? Nos lo está diciendo las encuestas, llevamos 18 años, 19 años leyendo encuestas de victimización y todavía no atinamos a leer lo que nos están diciendo esas encuestas a la fecha, ¿no? En vez de eso, lo que hemos hecho es penalizar y agravar las penas de delitos menores. Más del 80% de la gente que está en prisión tiene penas menores a 5 años de prisión. Esa es la gente que está ahí. Que como entran, salen bastante más capacitados para cometer delitos de mayor escala. Entonces, en otra época, se planteó una reforma penal que está mal dicho, es una reforma a la seguridad pública y a la justicia penal, como originalmente se planteó. Y esa reforma estaba basada en dos cosas. Una, en que había un problema de seguridad muy grave, entendido como todos esos delitos del fuero común que afectan la vida cotidiana de la gente, número uno. Y número dos, todos los abusos que se cometían en el sistema de justicia penal. Más o menos lo que pasaba es que lo primero que nos dimos cuenta a nivel nacional es que no había policías en México. Olvídense si eran buenas, malas, corruptas o no corruptas, no había. Punto final. Aquí en Morelia no había. Pero así estudiamos un montón de lugares en el país y pues no había tal cosa. O había unos tránsitos o casi serenos, ¿no? Algo interesante es que en la legislación en México, desde 1929, le quitaron todas las facultades a la policía. Si ustedes se fijan, en 1929, a través de un decreto que hizo Pascual Ortiz Rubio, decidió deshacer, eliminar de nuestro sistema las comisarías de policía. Eso es muy interesante. O sea, en México el paisaje de seguridad que tú veías era comisarías de policías. Chun, 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 por todo el país había comisarías de policía. De repente decidieron que se acababan las comisarías de policía y que ahora se iban a llamar agencias del Ministerio Público. Y entonces las agencias del Ministerio Público desplazaron a las comisarías de policía y esas agencias del Ministerio Público fueron las encargadas de recibir denuncias. Y las policías perdieron la capacidad de recibir denuncias. Entonces, fue muy interesante y muy grave, porque durante todo el siglo XX y todavía el XXI hasta donde vamos, pues solo un pequeño grupo de gente que tienen que ser abogados recibe denuncias de delitos. Cuando le quitaron esa facultad a los policías no estuvieron suficientemente contentos, sino que además dijeron, le vamos a quitar también la capacidad de investigar los delitos, porque ¿cómo? Si son brutales, ¿no? Son malísimos. Y entonces, pues como no van a recibir denuncias, pues tampoco van a poder investigar los delitos. Y entonces convertimos al policía en México, a partir de esa fecha, en un velador, ¿no? ¿Qué diferencia había entre un policía del gobierno municipal y un policía privado? Ninguna. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué le pagamos bien a los policías? ¿Qué sentido tiene?
¿O para qué los capacitamos si lo más que pueden hacer es, pues como ser veladores, ¿no? Es medio echarle ojo a las calles y no pueden hacer gran cosa, ¿no? Y entonces destruimos a la policía, lo poco que había, los dejamos de capacitar, devaluamos el trabajo de policía muchísimo y mientras tuvimos un sistema político muy fuerte, muy autoritario, pues tenía sus mañas para arreglar los problemas fuera de la ley. Pero cuando ese sistema se acabó, entonces nos agarraron con los dedos en la puerta porque todos los delitos se crecieron muchísimo. Déjenme comentarles algo rápidamente para plantearles el reto que tiene y qué es lo que podríamos hacer. Yo siempre ando diciendo que tengo 51 años, no sé si lo digo porque estoy medio traumado por el tema, pero cuando yo nací, en México había 60 millones de habitantes. Ahorita hay 120 millones de habitantes. O sea, la mitad, por lo menos la mitad de la población, si no es que más, es más chica que yo, es más joven que yo. En ese proceso de crecimiento de millones y millones de personas, pasamos por las crisis económicas más graves de la historia de México. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar la primera vez en mi vida en 1987, la inflación era del 160%. La tasa de interés bancaria era del 100%. El déficit público llegaba casi al 8% del Producto Interno Bruto, o sea, casi de guerra, ¿no? Y el gobierno contribuía a la economía con un poco más del 70% del producto. O sea, lo que les estoy diciendo es que toda una generación, la parte más gorda de la pirámide demográfica, creció y llegó a su edad profesional en medio de una crisis económica muy grave. Por supuesto, cuando tienes una tasa de interés del 100%, pues no compras nada. Olvídate de tener tarjetas de crédito o pedir créditos hipotecarios, mucho menos de comprar un coche. Nada. O sea, para una generación completa, su vida económica prácticamente estuvo cancelada. Y luego de pilón, derivado de esa crisis y ese crecimiento demográfico, se nos ocurrió volvernos democráticos, ¿no? Siempre muy oportunos los mexicanos, y entonces pues decidimos que el sistema político que teníamos, que era un solo partido hegemónico y etcétera, pues se acabó, y que ahora queríamos más partidos y elecciones libres y tal. Y a lo mejor estuvo muy bien, pero todos los sistemas que contenían a la criminalidad los destruimos. O sea, el sistema autoritario no necesitaba digamos, un debido proceso, no necesitaba buenas policías, tenía con la Federal de Seguridad era más que suficiente, o lo que se necesitara, y entonces, de repente, cuando cambias ese sistema, te agarra con los dedos en la puerta, ¿no? Porque de repente la criminalidad se te sube y cuando dices, oye, ¿qué tengo para enfrentar la criminalidad? No tienes nada. Cuando yo entré al gobierno, en el año 2000, al gobierno federal, para todo México había la fabulosa cantidad de 17,000 policías, y ya, para todo México. O sea, eran 15,000 marinos, más o menos, que se volvieron policías federales, y como 3,000, casi 4,000 policías judiciales federales, básicamente todos involucrados en actividades no santas, ¿no? En los estados, pues había como de chile, atole y mole, ¿no? Pero de esas policías, ni una sola recibía denuncias. Y ni una sola tenía facultades de investigación. Ni una. Entonces, claro que se nos viene encima una crisis de seguridad pues muy fuerte. Entre otras cosas porque los criminales se dieron cuenta, los organizados y los desorganizados, que el Estado no era fuerte y que no tenía la capacidad de, digamos, sancionarlos por su conducta. Cuando hicimos la primera encuesta de victimización, descubrimos que el 99.6% de los delitos quedaban impunes. El 99.6% de los delitos quedaban impunes. O sea que si hubiéramos desaparecido todo el sistema penal y todo el sistema de seguridad pública, lo más que hubiera crecido es 0.4. 0.4.
porque ya pues, era el 100%, ¿no? No podía crecer ya más. Entonces se planteó una reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal que lo que quería es revertir algo que funcionó en un sistema autoritario, pero que en un sistema democrático no tenía la menor oportunidad de funcionar, ¿no? Por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad nunca tuvo un régimen legal, era absolutamente inconstitucional por el lado que la viera, ¿no? La Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, a lo mejor oyeron de ese aparato que existía antes, pues era completamente ilegal, completamente, no había por dónde entrarle a ese asunto. Y nuestro sistema penal era una catástrofe. Por ejemplo, cuando se filmó esta película de Presunto Culpable, a lo mejor algunos la vieron, fue muy interesante porque el tema era cómo fabricaron a un culpable, ¿no?, que no hizo nada, le fabricaron un delito y lo metieron a la cárcel por homicidio. Y su perspectiva era prácticamente cadena perpetua. Entonces tuvieron que demostrar en un sistema que te condenaba antes de que empezara el sistema, pues a prisión perpetua, ¿no? El chiste del sistema penal, o sea, de esta reforma era, a ver, ¿por dónde empezamos? Y lo primero que nos dimos cuenta de entrada es que las encuestas de victimización nos decían que los problemas eran del fuero común, que eran faltas administrativas o delitos menores. ¿Qué hicimos? Exactamente lo contrario, todo lo volvimos grave. Los legisladores se daban vuelo diciendo es que como hay robos de 50 pesos en Sanborns, pues que eso sea cadena perpetua o pena de muerte o que te partan en pedacitos, ¿no? Y entonces lo votaban, se aprobaba y entonces todo el mundo decía, ahora sí con esto ya nadie se va a atrever a cometer el delito y la impunidad subía, los delitos subían y subían y la enfermedad social de la delincuencia no se curaba, ¿no? Eso es lo que hicimos, lo que le llaman el populismo penal. Nosotros decíamos exactamente lo contrario. Nosotros necesitamos empezar a trabajar en un sistema integral. Lo que hay que hacer es despenalizar conductas y darles un tratamiento mucho más rápido, porque eso nos permitiría atacar a la gran mayoría de los infractores sin que tengan que pasar por el proceso penal. Y nosotros trabajamos con ellos antes de que se vuelvan delincuentes. O sea, cuando ya hicieron algo, por muy pequeñitito que sea, los podemos atender. Pero para eso teníamos que trabajar con las policías, y las policías pues eran una catástrofe en todos los sentidos, porque eran el producto de haber devaluado el trabajo policial a su mínima expresión. ¿Qué significa eso? Significa que en México ser policía era una chamba que agarrabas cuando de plano no había nada en el mercado laboral para ti. Nada, absolutamente nada. Entonces, lo primero es volverle a subir el nivel. Y perdónenme, pero no hay una manera mejor de subirle el nivel que pagar mejor. O sea, uno de los grandes problemas que enfrentamos, quizás no el más importante, pero sí el más elemental, o sea, sin ese no podemos avanzar, necesitamos pagarles bien a los policías. La batalla que tenemos aquí en Morelia, más importante de todas, es cómo le hacemos a estos policías buenos que hemos reclutado, cómo le hacemos para retenerlos. Porque ahorita les pagamos 10,000 pesos y es un salario de reclutamiento, digamos, no es buenísimo, pero sobrevives. Pero ¿qué va a pasar cuando esos policías jóvenes en 3 o 4 años se casen, tengan hijos? Pues va a dejar de ser competitivo ese salario. Entonces no podemos revaluar la función policial si no les pagamos bien. Punto final. O sea, un salario de reclutamiento bien y una escala salarial con la que puedan ir teniendo salarios mayores en el tiempo y se puedan retirar dignamente después de 30 años de servicio. Si no hacemos eso, estamos en problemas porque todo lo demás que hagamos va a ser un brinquito bueno y luego se va a volver a caer. Ese es número uno. El problema de eso es que nadie tiene dinero. Solamente el 4% del dinero nacional que se recauda se los dan a los municipios. Todo lo demás es una pachanga de programas que tienes que ir a negociar y que nosotros vamos a México cada 5 minutos a Fortasec, que no sé qué, que el trámite, que los que estén en los municipios saben de lo que estoy hablando.
Entonces, necesitamos, número uno, el gran reto uno es modificar la ley de coordinación fiscal. Uno, de chamba uno. Y esa es una chamba que no la podemos hacer ni en el Cabildo ni en el Congreso local. Hay que ir a megagrillarnos a los diputados y a los senadores para que se pueda modificar esa ley. Y en esa ley, si no me equivoco, es el artículo 28, establecer los fondos que paguen el número de policías que se necesitan, que tampoco es ciencia oculta averiguar cuántos policías se necesitan. Todo el mundo está pensando que es un tema de población, no necesariamente. Cuando tú planeas el número de policías que necesitas, lo planeas por cuadrantes. Entonces, yo les digo ahí a la gente en la comisión que hay que cuadratizar México. Tampoco es tan difícil. Y entonces eso te va a dar el número de policías, porque puedes calcular cuántos policías por cuadrante y cuántos por turno. Y se acabó el tema, ¿no? Sea más o menos de lo que la población que tienes. Eso te va a dar el número casi exacto de los policías que necesitas. Si no empiezas por el tema financiero, vas a empezar un nivel de frustración muy grande. Miren, aquí en Morelia, lo primero, fuimos al Cabildo, le platicamos al presidente y el presidente dijo, pues no sé de dónde vamos a sacar el dinero, pero lo primero es que lo vamos a financiar. Pasamos de una nómina de 53 millones de pesos y vamos a concluir con una nómina de casi 200 millones de pesos. Si no hay esa estrategia, te vas a perder, ¿no? Vas a hacer un esfuerzo que va a durar. Si ustedes ven la rotación de las policías municipales que hay en México, cada 4 o 5 años rota casi el 100% de los policías. Véanlo en las estadísticas del secretariado. No es broma lo que les estoy diciendo. Y rotan porque pues, están ahí un ratito, no se vuelve una carrera interesante y se van. Entonces, todo lo que trabajaste, todas las Marcelas, ¿no?, que le echamos ganas y que son gente preparada, pues no van a aguantar. Ese es el número, es el primer reto, número uno. Número dos, es muy importante darse cuenta que la policía, a mí me sorprende un poco cuando voy a muchos municipios, así en foros como estos, y lo primero que me doy cuenta es que las policías y los jefes de policía no saben que ya pueden recibir denuncias. ¿Qué es lo más elemental del trabajo policial? Lo elemental, pues acercarte a la gente y que te cuente sus problemas de seguridad. Bueno, pues eso estaba prohibido legalmente, ahorita ya está permitido legalmente y hay que hacerlo. Y aquí en Morelia lo hicimos a la brava. O sea, dijimos, aquí vamos a explotar todas nuestras facultades legales hasta sus últimas consecuencias. Claro, al principio eso no le gustó mucho al Ministerio Público, pero no importa, hay que entrarle. Claro, si tienes una excelente relación con tu Ministerio Público, bueno, pues eso te va a facilitar las cosas porque puedes hacer convenios o puedes quedar en lo que pasa. Pero miren, ese es un cambio estructural muy importante, porque lo primero que tienes que hacer es ponerte como meta que las agencias del Ministerio Público desaparezcan para siempre de la faz de la tierra. ¿Me entienden? Eso es importantísimo. ¿Me entienden? ¿Por qué tienen que desaparecer esas cosas? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Saben el tamaño de la cifra negra en México? Es decir, de todos los delitos que se cometen en México, pero que no se denuncian, es superior al 90%. O sea, el 90% de las víctimas de los delitos en México prefieren tragarse el coraje, la frustración, el malestar que les provoca que alguien se haya metido a su casa, que les haya robado, o que en la calle te hayan quitado tu celular, o que en tu negocio te quitaron la ganancia del día, o se llevaron tu tele de plasma. Prefieren eso que ir a una agencia del Ministerio Público. Y cuando les preguntas a la gente, ¿por qué no fuiste a la agencia del Ministerio Público? Te dicen, porque ni muerto, prefiero tragarme el delito que ir ahí, a estar 6 horas esperando que me pele alguien, ¿no? Diferente cuando en la policía tiene un sistema de atención a víctimas, te atiende, es muy breve, nosotros nos tardamos 20 minutos en el tema de la denuncia, más el tiempo que tú quieras. O sea, si quieres que te atendamos, si quieres chillar en nuestro hombro, si quieres jugar en la ludoteca, o la broma que hacemos ahí en la policía, o que te embarren de mocos la camisola porque la
la gente estuvo llorando en tu hombro, está bien, el tiempo que quieras. Pero el chiste número uno es que la atiendas. Número uno es que atiendas a la gente. Imagínense que la policía es una corporación que tiene un edificio corporativo de 80 pisos, pero no tiene puntos de venta, no vende nada. El chiste es tener puntos de venta, tener Oxxos por todos lados y que la gente sepa dónde estás y dónde ir a consumir lo que tú ofreces, por decirlo de alguna manera. Eso es clave. Si la gente no sabe dónde estás, dónde contactarte y no está estandarizado el servicio que les das, pues mejor no hagas nada. O sea, es mala calidad lo que estás ofreciendo. Tiene que ser buena calidad. Entonces, buena calidad significa, yo prefiero 1,000,000 de veces ir a una estación de policía, a un centro de atención a víctimas o llamarle a la policía a donde yo esté porque sé que me va a tratar bien, a ir a una agencia del Ministerio Público, Dios los bendiga, ojalá eso desaparezca de la faz de la tierra, ¿no? Porque esa no es la chamba del Ministerio Público. Esa es una chamba básicamente policial. Cuando eso sucede, te enteras de muchas cosas. En Morelia ya estamos recibiendo más denuncias nosotros que el Ministerio Público. Y entonces nos enteramos de un montón de cosas, sabemos dónde hay problemas. Hay problemas que sí son delito, efectivamente, pero hay un montón de problemas que son pleitos vecinales, pleitos de deudas, de todo tipo de pleitos. Entonces, el primer gran reto, el número uno de la justicia cívica, es que la policía se vuelva verdaderamente una policía a proximidad. Una policía que no recibe denuncias, que no atiende a las víctimas, no pasa de ser veladores. Eso es lo que son, en el mejor de los casos. El siguiente tema es que también te das cuenta de que hay un montón de delitos que cuando llevas a un detenido a ponerlo a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público no te los recibe, porque son delitos muy menores. ¿Saben cómo le llaman en las agencias? Es bagatela. Bagatela, se oye todo, bagatela, ¿no? Bueno, esa bagatela es la que más puede resolver problemas. Entonces, otro reto importantísimo de la justicia cívica es hay que despenalizar tipos penales y hay que despenalizar calificativas de los delitos. Por ejemplo, lesiones, daño en las cosas, incluso ciertos tipos de robos, ciertas calificativas de los tipos de robos, pues hay que volverlos justicia cívica, porque miren, nosotros somos muy rápidos, pero el proceso penal es hiperlento o hiperinjusto. Les voy a poner un ejemplo rápidamente porque ya me consumí el tiempo. Miren, si tú llegas a una agencia del Ministerio Público y te va más o menos bien, entonces te van a mandar a salidas, ¿cómo se llama? Mecanismos alternos de solución de conflictos. Pero esos mecanismos los va a negociar el cuate que si no lo quieres negociar, te va a acusar, va a formular imputación y va a judicializar el caso. ¿Tú confías en eso? ¿Saben lo que hacen ahora? Te obligan a mediar, porque te dicen, si no medias, va a haber problemas, maestro. Entonces vamos a meter un proceso penal, igual el cuate sale libre. O sea, no sabes todo lo que va a pasar. Yo no sé quién diseñó esa parte, pero es absurdo. Ahora hay ciertos lugares en el país donde ya te tasan las mediaciones. ¿Quieres salir del bote? Mira, depende del delito, es de a 30, de a 60 o de a 90, ¿no? Eso hay que eliminarlo de la legislación. Y entonces imagínate que el proceso que hemos llevado en Morelia, adaptado a cada lugar, lo empiezas a hacer funcionar. Porque dices, ahora van a recibir denuncia las policías de todo el país. Les voy a poner un numerito divertido. En México hay un poquito menos de 400,000 policías, más o menos. ¿Saben cuántos ministerios públicos hay en México? En todo México, menos de 9,000. ¿Y saben cuántos delitos se cometen en México al año? 30 millones. ¿De veras creen que 30 millones van a pasar por el filtro del Ministerio Público? Ni soñando, pero sí pueden pasar por los 400,000 policías. Si la policía está empoderada para hacer esa chamba, si la justicia cívica atiende eso. ¿Por qué? Porque de esos 30 millones de delitos, probablemente 27 son del fuero común, son delitos menores.
Por eso es tan importante crear un sistema de justicia cívica. Pero el sistema de justicia cívica no son juzgados cívicos y barandilla y ejecución de sanciones. El sistema es policía de proximidad, número 1, que significa denuncia, o sea, facultades reales de atención a la gente. No hay, ay, ¿cómo te va bien? Oh, suerte, que te vaya bien, ojalá no te asalten. No. O sea, hay que tener un sistema legal de recepción de denuncias, de atención a la víctima y una sectorización que te permita trabajar con la gente. Porque ahí es donde te vas a enterar de los problemas que hay en las comunidades, lo que decía la persona que estaba por aquí, y eso lo vas a poder canalizar a justicia cívica. Y esa justicia cívica te va a permitir tener sistemas de trabajo en favor de la comunidad y eso te va a permitir que la abrumadora mayoría de lo que hoy llamamos delitos e infracciones no convierta a los infractores o a los primodelincuentes en delincuentes mayores o permanentes. Ese es el chiste. Parece una verdad de perogrullo muy sencilla, pero como todas las cosas, lo más sencillo luego es lo que no hacemos. O sea, siempre le entramos a lo más complicado, la delincuencia organizada, porque está cañón. Ay, órale pues, pero eso, miren, déjenme decir una barbaridad, y me lo van a perdonar, pero ¿se han puesto a pensar que, por ejemplo, los delitos de narcotráfico no tienen víctima? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? En cambio, cuando te roban y te golpean y tu coche lo lastiman, y sí, claro, es una víctima porque es tu patrimonio, es lo que te costó. Lo otro sí, pero eso que lo haga la CEIDO y la Policía Federal, pues para eso están. Pero nosotros no, nosotros estamos para lo cotidiano, que es lo más grave. Ahora, en ese sentido, yo nada más quería cerrar con 2 cosillas. Una, perdón, yo soy medio subversivo y me gusta escandalizar, pero a lo mejor así, pues, podemos ver lo que está pasando, ¿no? Pero miren, número 1, se presentó una ley general de justicia cívica en la Cámara de Diputados por el presidente. Esa ley tiene por lo menos 3 grandes defectos. 1, no establece cuáles son las faltas administrativas, o sea, no hay un proceso de despenalización. 2, no establece bien el procedimiento, eso es muy importante. Y 3, no establece cuáles son las sanciones, digamos, de trabajo en favor de la comunidad. Entonces, pues todo lo mero de la justicia cívica no está ahí. Esa ley general va a obligar a los congresos estatales a hacer leyes estatales de justicia cívica. Entonces tenemos que hacer, y ahí podemos trabajar muy bien con USAID y con las organizaciones, hacer leyes modelo, ley estatal modelo de justicia cívica, reglamento, modelo de orden y justicia cívica. Junto con el tema de tránsito, que ahí también se cometen, hay muchos problemas en temas de tránsito, porque en la mayor parte del país no hay un juez cívico que te califique los problemas de tránsito. Entonces, pues pagas y adiós, ¿no? En este contexto, otra cosa importante que tenemos que hacer es, y que sería grandioso hacerlo, y aunque se oye ambicioso, pues así le hicimos con la reforma penal, así empezamos en foritos y cosas de esas, igualito que estamos empezando aquí, es crear una ley nacional de policía. Eso es importantísimo, porque tenemos que estandarizar la formación, el reclutamiento, la capacitación, el salario de los policías. Porque miren, les insisto, hay 400,000 policías, 9,000 ministerios públicos. O sea, las soluciones no van a ser judicializar todo. Las soluciones están en lo que correctamente se debería llamar trabajo preventivo. Pero trabajo preventivo de precisión, no trabajo preventivo de escopetazo. ¿Qué es de precisión? La gente que ya está en conflicto con la ley. Porque fumó drogas en la calle, porque bebió en la calle, porque pintó graffiti o porque se peleó con el vecino o cualquier cosa de eso. Entonces, sí podríamos tener una ruta que podríamos trabajar con los académicos, con las organizaciones que son activistas, con la cooperación internacional, y entonces podríamos hacer un plan que pudiera funcionar en cada municipio, que pudiera tropicalizarse a las necesidades de cada municipio,
pero no se van a salvar de los principios más evidentes del sistema, que es crear policías de proximidad con facultades y justicia cívica independiente y con un sistema de trabajo en favor de la comunidad. De eso no te vas a salvar. Ahora, idealmente lo puedes trabajar en cada municipio, no está dificilísimo, pero lo más importante es que no cometamos el mismo error que cometimos cuando se hizo la reforma penal, que fue espectacularmente cara. La justicia cívica es muy sencilla. No cuesta, a nosotros al principio no nos costó ni un peso, 0 pesos, 0 centavos. Agarramos un teatrito y le pusimos 2 escritorios y se acabó. Y a lo mejor a algunos de los que está aquí les tocó ver cómo empezamos. No le metimos un peso, simplemente trabajarlo. Luego, el presidente municipal quería darle dignidad y solemnidad y entonces nos aprobó un presupuesto para hacer lo que ustedes a lo mejor han visto, los juzgados cívicos, etcétera. Sin embargo, pues eso puede aplicar para un municipio muy rico, para uno mediano y para uno pobre. No se necesita mucho dinero. Se necesita un modelo que lo trabajemos. Si le entramos con leyes modelos, reglamentos modelos, si le entramos a megagrillarnos al Congreso Federal para que haga los cambios que son necesarios, que no es ciencia oculta, eso ya lo hicimos con el sistema penal, y si nos vendemos la idea de que es barato, que no es algo caro y que tiene resultados rápidos, muy eficientes, pues podemos trabajarlo, o sea, puede ser un éxito. Yo nada más les digo una cosa, en Morelia bajamos el 30% la incidencia, 30% en 2 años. Vamos a ver esta última encuesta cómo nos va. Y bajamos 18% la tasa de homicidios. Imagínense que lo aplicamos por lo menos en los 200 municipios que tienen más de 100,000 habitantes en México. ¿Cómo bajaría la incidencia? ¿Cómo procesaríamos las faltas administrativas? ¿Y cómo cambiaría la percepción del país respecto de las policías y respecto del Estado mexicano? Digo, siempre es bueno imaginarse, ¿no? Sería interesante. Y ya cuando veamos que el tema de delincuencia organizada sí es muy grave, pero es marginal, y eso hay que convencernos, es marginal, no ese es el problema más grave. Entonces, pues ya las instancias que tienen el dinero y las facultades para enfrentar ese delito, pues que lo hagan, ¿no? Muchas gracias.